Bueno, muchísimas gracias y un saludo muy especial a todos los presentes, a las organizaciones sociales, sindicales, del sector salud, jóvenes, mujeres, militantes del progresismo en Colombia, dirigentes de los barrios de Cartagena, por acompañarme en este espacio, además tan histórico. Cartagena es una ciudad muy interesante porque representa la rebeldía de una región de por sí ya muy rebelde y progresista como es el Caribe. Y además representa mucho porque históricamente ha sido una ciudad que ha estado firme con los cambios. Aquí en esta ciudad se gestaron grandes opresiones y así como fue el tamaño de la opresión, fue el tamaño del deseo de libertad del pueblo cartagenero, que aportó tanto a la independencia de nuestro país y que también aportó con sus liderazgos a liberarnos de la esclavitud y de las opresiones. Entonces, por eso apelo a esa rebeldía, a esa capacidad organizativa, popular, que mantiene Cartagena, una ciudad hecha con las propias manos de sus ciudadanos y habitantes, que han construido esta ciudad palmo a palmo, la han discutido, y que tiene una inteligencia y un pensamiento crítico importante para el Caribe colombiano. Me invitan, y justamente desde acá, para que discutamos sobre uno de los momentos históricos más importantes de este país, porque yo sí creo que lo que se está viviendo con el gobierno del cambio son momentos de historia, son momentos de lo que nosotros denominamos la transición democrática. Si en algún momento la aspiración del pueblo colombiano era cómo se liberaba del colonialismo, cómo se liberaba del yugo español, en este momento la discusión es cómo nos liberamos del neoliberalismo y cómo nos liberamos de una guerra, cómo nos liberamos de la corrupción. Y eso es lo que representa el deseo popular que votó en el año 2022. En el año 2022 el pueblo colombiano se liberó de nuevo para poder decir: aquí queremos un cambio, aquí queremos que haya un proceso reformista, aquí queremos superar las desigualdades, y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Evidentemente, como es claro, la élite política y económica que ha gobernado este país no aceptó ese cambio, no han aceptado aún la decisión popular tomada en las urnas de que Colombia tiene que transitar hacia la garantía de derechos fundamentales. No lo han aceptado. De manera permanente orquestan el obstruccionismo, la trampa, la desinformación, la mentira, como lo han hecho con la reforma a la salud. Yo creo que si hay reforma que se haya discutido más en la historia política reciente de este país es la reforma a la salud. Y sobre lo que más se ha mentido, llenando de miedo y temor, porque permanentemente tienen que movilizar las emociones, porque como no hay argumentos y no hay razones, entonces paralicemos con el miedo y con la mentira. A este país le ha hecho mucho daño, la mentira y la codicia. Dos daños profundos de una Colombia enferma de mentira y de codicia. Y por eso, a raíz de cómo enfrentamos la mentira, fue que decidimos recorrer el país para hacer un trabajo pedagógico, de explicarle a la ciudadanía colombiana aquello que se ha ocultado, distorsionado y tergiversado desde algunos medios de la prensa corporativa que abandonaron el deber de buscar la verdad para convertirse en el partido de la oposición. Hay sectores de la prensa corporativa de este país que son el partido de la oposición y que están encubriendo intereses multimillonarios. Y esos intereses multimillonarios es esa liberación que estamos haciendo en este momento, y es la liberación que tenemos que hacer de esa década de los 90. Década de los 90, contradictoria además, porque hicimos un proceso, una Asamblea Nacional Constituyente, que surge de un movimiento cívico popular de los años 80 que derrota electoralmente en las municipalidades al bipartidismo que gobernaba Colombia,
pero también de un movimiento estudiantil que luchaba en las universidades, pero también de un proceso de movilización del M-19, del Quintín Lame, y hubo una apertura democrática en Colombia a partir de esa constitución. Pero hubo una contraofensiva en esa década de los 90. Y yo diría que hubo dos contraofensivas. Una, las aspiraciones de paz de ese proceso de movilización, que en ese momento no incluyó a las FARC y al ELN, que es el capítulo que estamos viviendo ahora, en el segundo proceso de transición. Frente a ese tema de paz, hubo una contraofensiva paramilitar en la década de los 90, al principio de la década del año 2000, hasta el punto que 60 congresistas, una de las corporaciones del Estado colombiano, terminó capturada por el paramilitarismo, y eso está absolutamente claro porque la Corte Suprema de Justicia tuvo que mandar presos a más de 60 congresistas por sus vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Es decir, la contraofensiva, la constituyente del 91 fue un baño de sangre en la década de los 90. Mi papá fue víctima, fue una de las víctimas en Medellín, donde fue asesinado en 1995. Fue ese baño de sangre que hubo, pero además la captura del Estado colombiano por parte de intereses ligados a estos grupos ilegales. Pero la segunda contraofensiva, la aspiración de cambio democrático del pueblo colombiano en la Constitución del 91, fue la Ley 100, fue el neoliberalismo, fue la decisión de hacer una falsa privatización de los derechos fundamentales, de entregar el erario público para que se manejara de manera privada, negando el derecho a la pensión, negando el derecho a la salud. Y allí, evidentemente, como toda lucha, hay una correlación de fuerzas. La constituyente del 91 fue una correlación de fuerzas, donde evidentemente había una visión más progresista y avanzada, otra más conservadora, y asimismo ocurrió en la Ley 100, y a partir de una resistencia al movimiento social, popular, sindical, pues se logra por lo menos en ese momento salvar al Instituto de Seguros Sociales y Colpensiones, el régimen de prima media, que hoy es el que pensiona. Entonces, en ese sentido, digo que es un momento histórico porque fueron 30 años de esa oscura noche de desigualdad, de expropiación de derechos, y lo que viene es el triunfo popular del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez para poder adelantar un proceso reformista que detuviera el daño profundo que se hizo en la década de los 90, cuando en el caso de la salud se tomó la decisión de que billones de pesos de los recursos del pueblo colombiano fueran manejados de manera privada por particulares para hacer negocios con la vida. Y por supuesto que la constituyente del 91 también dio instrumentos, que fue la tutela, y dio instrumentos como la creación de una de las instituciones que eran uno de los bastiones de los derechos humanos de este país, que era la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional y los jueces de la República empezaron a contener la andanada que hacían estas personas que manejaban billones de pesos para que garantizaran la cobertura universal, la cual hoy no está garantizada, mediante la tutela, mediante sentencias de la Corte. Y qué paradójico que esa Corte, que era la contención de esa negación de servicios, hoy está defendiendo estos negocios minoritarios en sus últimos fallos, para que vean ustedes cómo cambian los poderes. Cuando por fin hay un gobierno que está defendiendo el derecho a la salud, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de los jueces de la tutela, entonces el máximo tribunal de justicia de este país está, como lo dijo Rodrigo Uprimi, en una defensa de los multimillonarios y poderosos, de las élites económicas de este país, y no a los vulnerables, que es lo que tendría que defender una institución que defiende los derechos fundamentales y el derecho humano a la salud. ¿Y qué pasó durante estos 30 años? Que teníamos una correlación de fuerza minoritaria.
El Congreso de la República de manera mayoritaria se dedicó a ratificar que esos billones de pesos fueran manejados de manera particular. Entonces, cuando entregas toda esa plata, constituyes un poder fáctico. Y aquí les estoy hablando de la salud, pero no solo de la salud, les estoy hablando de cómo funciona el Estado colombiano. Y un poder fáctico es que todos esos recursos que los manejan particulares los vuelve poderosos para coaccionar a quien quieran, al Congreso, al gobierno, a los jueces, a los organismos de control, a la prensa, generando propaganda. Miren las propagandas que hicieron, 30 años de propaganda, donde engañaron a los trabajadores diciéndoles que resulta que Colpensiones se iba a quebrar, entonces que se fuera para los fondos privados de pensiones. Corrieron los trabajadores a los fondos privados de pensiones y después se dieron cuenta que allá no pensionaban, o que pensionaban muy por debajo de Colpensiones. Luego corrimos los trabajadores, yo nunca me fui de Colpensiones, porque desde chiquita entendí la trampa. Corrimos para Colpensiones, entonces aparece un fallo de la Corte Constitucional para ponerle más trabas para que nos devolviéramos hacia Colpensiones después del engaño propagandista de que supuestamente nos teníamos que ir a los fondos privados de pensiones y en los fondos privados de pensiones pues especular con más de 300 billones de pesos de los ahorros de los trabajadores en las bolsas de este país, hacerse préstamos a sí mismos sin pensionar a los trabajadores, mientras que generaban la propaganda. Paralelamente generaron otra propaganda. Le hicieron creer a la gente que es que tu derecho a la salud te lo está prestando Sanitas. Gente creyendo que era Sanitas el que ponía los recursos para garantizar el derecho a la salud. Nunca fue Sanitas, ni Salud Total, ni Sura, era el Estado, éramos los colombianos. Siempre hemos sido los colombianos los financiadores. Eran intermediarios. 159 organizaciones para administrar un solo sistema de salud. Se convirtieron en vehículos de captura de billones de pesos. ¿Y qué hicieron con esos billones de pesos? Construyeron sus clínicas, y no es que estamos en desacuerdo con que se construyan clínicas. El problema fue que excluyeron más de la mitad del pueblo colombiano. Construyeron clínicas en las grandes ciudades, en el norte de Bogotá, en el oriente, en algunos lugares de Cartagena. Dejaron a los barrios de las grandes ciudades en su abandono. Cerraron 633 puestos de salud en el área rural, que porque supuestamente, según ellos, no era rentable, que porque eso tenía que ser rentable, como si un derecho fundamental tuviera que ser rentable. ¿Y cómo vas a ser rentable si no estás haciendo un empresariado? Eres un administrador de recursos del pueblo colombiano. Eso es lo que es la definición de una EPS. Entonces, en ese sentido, dejaron a 10 millones de colombianos a su suerte. Muchos niños y niñas han nacido por parteras. La partería es la responsable de mucha parte del nacimiento de los niños y las niñas en los pueblos, en el Pacífico y en el Caribe. Pero además, en los últimos años ya difícilmente un niño nace en su municipio, porque lo remiten, porque como desmantelaron todo el tema de la prestación de servicios ahí en su municipio, porque necesitan facturar en las clínicas de mi propiedad, con la aprobación del Congreso de la República. Nada de esto pasa sin que el Congreso de la República hubiera aprobado las leyes para que pudieran hacer eso. Y entonces empezaron a marchitar los hospitales públicos, porque el planteamiento de esa época, que es el igualito al de ahora, es: el Estado es corrupto y lo público es corrupto. Y es verdad, el Estado es corrupto. Hay un montón de clientelistas haciendo politiquería barata del erario público, acá en esta tierra y también en Bogotá. Porque lo otro que ellos dicen es que aquí roban es en la región y en Bogotá no. Y de cuenta de eso, centralizaron el país. Una de las luchas más importantes de la Constitución del 91, que revivió la disputa entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, era el centralismo versus el federalismo. Entonces, en esa discusión en la Constitución del 91 se estableció que el país tenía que ser descentralizado. Yo estoy de acuerdo con eso. La descentralización es la democracia, que el pueblo allá en su territorio, en lo más cercano, le pida cuentas
al que eligió allá, y entre más descentralizado mejor. En Cartagena se adelantó un proceso de descentralización con las juntas administradoras locales, las comunas, luego lo desmantelaron y volvieron a centralizar, porque el problema de la descentralización no es solo la relación de Bogotá con la región, es la relación de Cartagena con el sur de Bolívar, de Valledupar con el sur del Cesar, y es la relación del gobierno de Cartagena con los barrios populares, donde viven más de 400.000 ciudadanos en condiciones de pobreza. Entonces, esa fue una lucha que se ganó en la Constitución del 91, pero ellos recentralizaron todo para manejar desde Bogotá de manera centralizada y clientelista también. Porque las EPS del régimen subsidiado, ¿quién las manejan? Clientelas. Ustedes saben que hay grupos políticos manejando eso. Son clientelas. Eso se sabe en Cartagena y en todo Colombia lo sabe, que lo manejan ellos, los mismos que se paran a decir que es que nosotros estamos haciendo una reforma a la salud para entregarle plata a los gobernadores y los alcaldes, son los mismos que manejan de manera privada las EPS. Porque es que lo privado no es lo empresarial, es que aquí hay una confusión. Hay clientelas que actúan de manera privada manejando el erario público. ¿Y qué es manejar el erario público de manera privada? En el oscurantismo, haciendo negocios en las alcantarillas bajo la mesa. Y eso se los posibilitó la Ley 100. ¿Cómo nos hacemos a una cantidad de plata que nosotros podamos manejar a discrecionalidad? Generamos un discurso técnico y académico para hacer creer que esto es el mercado. Eso no es ningún mercado. Hay un principio del mercado. El mercado es una relación de la oferta y la demanda. Si tú estás en el capitalismo y vas a competir en la venta de carros, pues tienes que invertir capital para que haya un mejor carro, y lo vendes y compites. La Renault compite con otra competencia de la Nissan. Aquí no. Aquí son vehículos de captura de recursos públicos por la vía de un fondo privado de pensiones o de un EPS. Haga lo que haga, muera el que muera, atiendan o no atiendan, esa plata se la entregamos anualmente. Este año fueron 93 billones de pesos lo que se les entregaron por anticipado. ¿Qué negocio en el mundo le entregan a usted toda esa plata? Sanitas, manejada por la transnacional Keralty, manejaba un presupuesto de los colombianos similar a toda la financiación del sistema de educación superior en Colombia, solo una. Y en las denuncias que hicimos posteriormente, con esas platas estábamos pagando la telefonía de toda la transnacional en el mundo. Esa plata no era para pagar las deudas de las transnacionales, y pagando una cantidad de negocios que estaban haciendo. Estábamos pagando pauta, de acuerdo a las revelaciones de la Contraloría. Es que la plata de los medicamentos de los niños y las niñas no es para pauta, no es para yoga, no es para los negocios que hicieron en Salcó, era para salvar vidas que se perdieron en Colombia. 300.000 muertes evitables hubo en Colombia en una década por inatención en el sistema de salud, y aún hoy la ciudadanía sigue en el paseo de la muerte. Y aún con ese daño que hicieron ese daño, llega el gobierno del presidente Gustavo Petro a corregir eso, entre otros montón de cosas que tenemos que corregir con las reformas, y entonces hacen la más cerrera, obstruccionista oposición. Casi acaban, pues imagínense, a mí me acabaron en los medios de comunicación que íbamos a destruir el sistema de salud, todavía lo dicen, que íbamos a politizar, a clientelizar, que vamos a acabar con la gente, y empiezan a repetir, porque claro, cuando no hay argumentos, entonces repitamos la mentira 1000 veces y pautemos 1000 veces la mentira, confundamos, generemos miedo y paralicemos la aspiración popular del cambio, y eso lo van a seguir haciendo. Hoy, mientras que yo hablo aquí, varios de ellos están reunidos también aquí, no viendo a ver cómo es que van a contraargumentar, porque ¿qué van a contraargumentar si ya quedó claro? Ya la Contraloría General de la República dijo, en el año 2020, 11.3 billones de pesos fueron mal manejados, lo dijo la Contraloría,
los desviaron, presuntamente, para fines distintos. Ya tienen una denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación. Es decir, no han manejado bien esos recursos y nunca debió el Estado colombiano entregar todas esas platas para que manejaran eso de manera oscurantista y opaca. Y eso es lo que quiere corregir la reforma a la salud. Pues la hundieron el presidente en un acto, porque claro, yo me les convertí en... Es que la doctora Corcho nos miró de medio sesguete, es que la doctora Corcho es muy radical, que la señora se puso un zapato que no era, que por qué no vino de tacones, que porque... Bueno, todo lo que ustedes quieran. Entonces el problema era la personalidad mía. El problema no era la corrupción ni el clientelismo, sino que como Gustavo Petro pone una señora tan soberbia, bueno, una cantidad de cosas para no argumentar. Simplemente debatamos sobre la personalidad de la jefa de la cartera para no tener que debatir sobre el saqueo de billones de pesos de los colombianos. Entonces generan eso y yo me le hacía volver una excusa y hablamos con el presidente y estuvimos de acuerdo. Bueno, si yo me tengo que hacer al lado, me hago un lado, porque a mí lo que me importa es el pueblo colombiano y que finalmente se haga la reforma. Independiente del cargo o el no cargo, la lucha continuó y la reforma siguió, y aún así hundieron la reforma. Sin debate, sin argumentos, hundieron la reforma. Y el presidente Gustavo Petro dijo, y vuelvo y la presento, porque si el problema sigue, pues seguimos presentando las soluciones. Vamos a ver, hasta que el problema no se resuelva, la ciudadanía colombiana no descansa y sigue luchando por sus derechos fundamentales desde donde estemos. Argumentos no nos han presentado porque ellos nos dicen que es que nosotros somos muy radicales. Entonces, listo, tenemos una actitud académica, razonable. Díganme, señores Vargalleras y señor Álvaro Uribe, ¿cuáles son los argumentos de ustedes para decir que se deba seguir manejando de manera privada y opaca billones de pesos con todas las investigaciones que ya hay? Nada, no hay argumentos. No nos han podido convencer de que estemos equivocados. Y entonces nosotros tenemos que dejar de creer en lo que creemos simplemente porque nos amenazan o porque nos desprestigian y porque inundan el país de mentiras. No, todo lo que tenemos que hacer es profundizar la pedagogía y el debate público para que nuestro pueblo incorpore las ideas del cambio, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y ya estamos en un trámite en la Cámara, difícil por supuesto. Esto es una puja entre los que quieren el statu quo, que nada pase, y entre los que queremos la transformación. Esto es una puja entre quienes se han lucrado de manejar 93 billones de pesos sin control y quienes queremos que esto se maneje de manera transparente y prístina. Por eso tenemos dos elementos. El manejo público de los recursos públicos es uno de los centros de la reforma. Sistema de información público para que cada peso que se gire a cada clínica y hospital lo sepan todos los colombianos. Consejo Municipal, Departamental y Nacional de Salud para que el pueblo, los movimientos sociales, las organizaciones académicas vigilen esas platas y que se cumpla la gente con su derecho a la salud y el cuidado de la vida en Colombia. Auditoría doble que no tiene la plata. Nosotros les entregamos a ellos 90 billones de pesos. Eso ha pasado 30 años, sin auditoría de nada. Ellos simplemente salen a dar reportes en un editorial de la prensa, decir lo estamos haciendo bien o mal. Salen a decir cifras, no deben tanto. Es que el gobierno colombiano sacan cualquier cifra, 5 billones. ¿Y por qué? ¿De dónde sacan los 5 billones? Porque lo dije en el editorial del periódico El Tiempo. Y lo dije yo. Pero venga, muestre la factura. No existen. Cuando se sienta el gobierno con ellos a cruzar cuentas, antes el gobierno les dio más. Quedan debiendo. Entonces esto ha sido una discusión donde no ha habido un sistema de información público. Es una discusión opaca. Y eso se hizo a propósito en este país. Porque a veces, como decía Antonio Gramsci,
La mejor política es no tener política. Es el caos y el desorden para que triunfe ahí toda la precariedad de las alcantarillas, de la corrupción en este país. Entre más caos y menos claridad haya en las cuentas, más confusión y mejor. Y eso es lo que hicieron. Y ese es uno de los puntos. Y el segundo punto es la salud preventiva. El presidente, yo me acuerdo que yo le dije al presidente, bueno, eso que usted llama salud preventiva, realmente, técnicamente, se llama atención primaria en salud. Él iba para Europa a reunirse con el director de la OMS. Diga, es atención primaria en salud, que es el término técnico para que le puedan entender en el mundo. Pero el presidente es un gran pedagogo. Digo, no, pues es que si yo me voy para allá a un pueblo, a una ciudad y digo eso está muy técnico, eso el pueblo entiende, la salud preventiva, mejor es prevenir que curar. Y efectivamente él es un gran pedagogo, él es capaz de explicar conceptos muy complejos de la salud pública con una frase muy sencilla que le entiende cualquier abuelo de este país, entiende que es la prevención. Entonces yo dije, bueno, entonces se quedó la salud preventiva. Y ese es el segundo punto que está contemplado en la reforma a la salud. La discusión no está fácil, no está fácil. Tumbaron el articulado de la formalización laboral de los trabajadores de la salud, que son 1 millón de trabajadores y trabajadoras. Quedamos con el manejo público de los recursos públicos. La semana pasada manifesté mi preocupación, porque en la revisión que hice de la ponencia de la Cámara de Representantes, pues porque evidentemente yo abogaría como ciudadana, como sociedad civil y parte del movimiento social de este país, encontramos que en una redacción las EPS seguían manejando la plata. Ese no fue el acuerdo. El acuerdo es que no manejaban la plata porque no la han sabido manejar. Van a quedar ejerciendo algunas funciones dentro del sistema, pero sin manejar la plata. Van a ayudar a hacer auditorías, convenios de desempeño para que las clínicas respondan, pero no van a manejar la plata. La plata se paga directamente desde el fondo público que ya existe a las clínicas y hospitales. Pues la semana pasada apareció una redacción donde en 3 renglones se les devuelve el manejo de aproximadamente 60 billones de pesos. Alertamos al Congreso de la República, están en esa discusión, han votado una parte del articulado, el otro está pendiente de ser votado y solicitamos con las organizaciones médicas y sindicales se restablezca en el articulado el régimen laboral especial de los trabajadores de la salud en lo público y en lo privado. Y en eso vamos, en esa discusión. ¿En qué va la otra? Que es la otra pata de la ley 100, porque acuérdense que habíamos dicho que esto era una contraofensiva a la constituyente del 91, una fue el proceso del paramilitarismo y otra fue la ley 100 para despojar de derechos al pueblo colombiano. En la reforma pensional se logró aprobar una reforma pensional de pilares. ¿Por qué? ¿Y qué significa de pilares? La propuesta inicial del gobierno era que todo trabajador en Colombia que hasta los 4 salarios mínimos cotizaba de manera obligatoria a Colpensiones. Y de ahí para arriba ya cotizaba en los fondos privados de pensiones. Hubo una puja, ustedes saben que no tenemos las mayorías en el Congreso de la República, y bajaron a 2.3 salarios mínimos. ¿Qué implicó eso? Que 1.5 millones de trabajadores, por ejemplo el caso mío, que ganamos más de 2.3 salarios mínimos, los médicos, maestros, abogados, que estamos en Colpensiones y que nos iba mejor pensionándonos y cotizamos todo en Colpensiones, pues ahora nos toca cotizar hasta 2.3 salarios mínimos en Colpensiones y el resto para los fondos privados, es decir, 1.5 millones de trabajadores quedamos afectados con la reforma pensional, pero, ojo, la reforma pensional aprobada favorece al 75% de los trabajadores, porque la mayoría del pueblo trabajador gana entre 2.3 y 3 salarios mínimos, es decir, hay un sacrificio de esos 1.5 por el 75% de todos los trabajadores del país. Pero además, la reforma pensional posibilita el bono pensional para 3 millones de viejos y viejas que van a recibir un bono de 225.000 al mes, aproximadamente con un ingreso mínimo vital. Nadie se va a enriquecer con 225.000, eso es un básico elemental. Claro, de pronto para un senador del Centro Democrático
que recibe más de 40 millones de pesos del erario de los colombianos en su salario y que es un privilegiado de la élite económica de este país, terrateniente, como son los demandantes, pues eso les parece que es nada. Entonces ya hay 100 demandas en la Corte Constitucional contra la reforma pensional. 100 demandas. Senadores del Centro Democrático demandando para que no le entreguen a 3 millones de viejas 225.000 pesos al mes. Es un acto de miserableza y mezquindad que es inaceptable en el país, y esperamos que la Corte Constitucional se ponga del lado de esa ciudadanía vulnerable. Esperamos que la Corte Constitucional recoja el hilo conductor de su jurisprudencia para defender los derechos humanos de los más vulnerables de este país. Ahora bien, esa reforma pensional hay que profundizarla. Una propuesta que nosotros hicimos en la reforma pensional es que la cotización después de 2.3 salarios mínimos a los fondos privados fuera voluntaria. Quienes quisiéramos permanecer en los fondos, el fondo público de Colpensiones, pudiéramos hacerlo. Pues fuimos derrotados en la propuesta. No ganamos la mayoría del Congreso de la República. Yo creo que la ciudadanía colombiana ya está entendiendo que no es solo el presidente de la República el que hay que elegir, es el Congreso de la República, porque a veces entonces voy y voto por presidente, por quien creo, y luego voy y vendo el voto, o regalo el voto a un amigo mío de la región o de la ciudad, y miren los problemas y lo que nos cuesta una decisión mal tomada en el Congreso de la República. Entonces, en esa situación estamos frente a la ley 100, hay una confrontación muy fuerte. ¿Qué creo yo que va a pasar? Pues hoy el Congreso de la República tiene la responsabilidad de resolver la crisis de la salud, porque es que han llegado a decir que la culpa de la crisis actual es de la reforma. La reforma no existe. ¿Cómo va a ser culpa de la reforma si no se ha hecho? Es el acumulado de lo que ellos no hicieron y no dejan hacer. Y en esa situación estamos frente a la ley 100. La otra contraofensiva de esa década de los 90, hubo varias. Es que el trabajo es duro, nos toca luchar mucho en este país. Fue el tema de la paz, porque evidentemente, pues recientemente hay el proceso de paz con las FARC-EP, quedó pendiente el ELN, y tenemos un problema muy serio con el ELN, y es que yo creo que el ELN está equivocado. Si cree que no puede haber mejor gobierno para hacer un proceso de negociación y mandar un mensaje a la sociedad colombiana de su voluntad de paz, el mejor gobierno con el que puede hacer eso es el de Gustavo Petro. Yo creo que está equivocada la dirigencia del ELN en no creer eso, porque eso está generando un envalentonamiento de la extrema derecha con sus gritos de guerra en las grandes ciudades, nuevamente el miedo y el pánico por la seguridad para ellos aparecer como salvadores en el 2026. Y nosotros creemos que la paz tiene que ser negociada, pero también es cierto que no puede haber lugar vedado para las fuerzas democráticas de este país en ninguna parte del territorio nacional. Es decir, un gobierno no puede aceptar que no pueda entrar a algún territorio. La fuerza pública democráticamente constituida en el marco de los derechos humanos tiene que hacer presencia en todo el territorio nacional. Pero además de la fuerza pública tiene que hacer presencia el Estado con la escuela. En el Plateado Cauca, por ejemplo, tiene que llegar el ejército, pero tiene que llegar la escuela, tiene que llegar el puesto de salud que expropiaron los de la ley 100, tiene que llegar la vía terciaria, tiene que llegar la asistencia técnica para el campesino, lo mismo en el sur de Bolívar, tiene que llegar el Estado colombiano también en las ciudades, con los programas sociales para el joven, de la educación superior, con el empleo, y por supuesto tiene que avanzar en Colombia una ley de acogimiento o sometimiento. Ahorita mismo está el uribismo rasgándose las vestiduras por los gestores de paz. Y los gestores de paz no es más que llamar a unos señores que le han hecho mucho daño a este país a que ayuden a desmovilizar a los grupos armados ilegales que tienen capturada nuestra ciudadanía joven
y que además ayuden a convencer a que se abandone el narcotráfico y la guerra como forma de vida en Colombia. ¿Y por qué? Porque también hoy los críticos de los gestores de paz fueron los mismos que hicieron la Ley de Justicia y Paz y Reparación para desmovilizar las Autodefensas Unidas de Colombia. Ellos fueron los que hicieron eso. Y después de que los desmovilizaron, los señores hoy que se oponen a los gestores de paz decidieron extraditarlos para que no le dijeran la verdad a este país. Porque si dijeran la verdad los jefes del paramilitarismo sobre lo que pasó en Colombia, habría claridad de lo que esta élite política, económica, clientelista que transó con las mafias fue capaz de hacer, mientras mataban ciudadanos, mientras se hacían falsos positivos, y a eso es a lo que le temen. Lo que le temen es, van a sacar todo tipo de moralismos para que no digan la verdad. Y a nosotros nos interesa la verdad, la reparación, y nos interesa el desmovilizar a miles de jóvenes armados en este país que tendrían que estar en la universidad, que tendrían que estar trabajando, contribuyendo con sus comunidades. Y por eso el gobierno tiene pendiente una discusión sobre un proyecto de ley de acogimiento y sometimiento a la justicia de los grupos ilegales ligados al narcotráfico, una reforma de ley de justicia y paz, para que entreguen sus pertenencias, ellos han dicho que están interesados, algunos de ellos, y estoy hablando de bandas que operan en Medellín, en el Valle de Aburrá, otras en Barranquilla, en Santa Marta, en Buenaventura, en las grandes ciudades, de cómo hay una negociación del Congreso de penas privativas de la libertad a cambio de que entreguen los recursos que consiguieron con el narcotráfico para poder reparar a las comunidades, para la inversión pública, que devuelvan a esos jóvenes que reclutaron, que desmantelen las rutas del narcotráfico y que le cuenten la verdad al país, que le cuenten la verdad de cómo se ha construido un poder político en Colombia lleno de sangre y ligado a estos grupos armados ilegales. Esos son asuntos que tienen que discutirse en el Congreso de la República y es una de las grandes discusiones que va a tener en este país, que es el tema de la paz total, que tiene que tener realizaciones, tiene que haber unos resultados de la paz total para que la sociedad colombiana entienda que ese es el camino legítimo. Muy difícil obtener realizaciones si se continúa con el secuestro por parte del ELN. Si no hay unos sistemas de monitoreo y verificación de los cese al fuego, la ciudadanía no va a creer en el proceso de paz. Tiene que haber mecanismos de monitoreo rigurosos internacionales y nacionales. Pensaría yo que se tiene que exigir no el reclutamiento de menores, porque esos procesos de paz necesitan legitimidad ciudadana, no al asesinato de algunos de estos grupos del Estado Mayor Central, a líderes y lideresas sociales que somos nosotros mismos, nosotros mismas provenimos y venimos de la lucha social en Colombia. Entonces tienen que haber unas líneas de la sociedad para poder avanzar y mandar un mensaje de paz que vamos a requerir para que la extrema derecha no lance sus gritos de guerra para meter a nuestro pueblo en el miedo y el pánico y volver otra vez a someternos y arrodillarnos, que es lo que ellos quieren, arrodillarnos a un régimen corrupto que han construido durante muchos años, excluyente, desigual, irrespetuoso de las diversidades, de los derechos de las mujeres, de los derechos económicos, de los derechos fundamentales. Eso es lo que significa este momento histórico. Y para ir finalizando, quiero finalizar con Antonio Gramsci. Yo estoy citando mucho a Antonio Gramsci porque yo pienso que el progresismo colombiano debería ser más gramsciano. Algo pasó en la historia intelectual de nuestra historia política que no somos más gramscianos. Y él decía, hay un momento muy delicado en la historia de las sociedades. El momento donde lo nuevo no ha terminado de llegar y lo viejo no se ha ido. Eso es en lo que estamos nosotros. Ahí es cuando surgen los peores demonios. Y eso lo decía él
en el contexto, siendo el secretario internacional de la Internacional Comunista del momento, uno de los intelectuales más importantes del mundo contemporáneo, del pensamiento contemporáneo. El fascismo lo mete preso en una cárcel donde él produce la obra más importante, a mi juicio, política, después del marxismo. Y él, en el momento en que lo apresa el fascismo italiano, le preguntan: ¿y cómo te sientes? Y él dice: ni optimista ni pesimista. Toca hacer lo que hay que hacer. Hay que actuar con el pesimismo de la inteligencia y con el optimismo de la voluntad. Entonces yo los invito a que actuemos con el optimismo de la voluntad. Al auditorio le vamos a pedir la colaboración.